El día de hoy, 7 de noviembre, se conmemora o celebra, dependiendo de cada persona, el 104º aniversario del estallido de la Revolución de Octubre, que iniciaría la guerra civil rusa entre los bolcheviques y los blancos, terminando con la victoria del primer grupo mencionado varios años después. Y a pesar de que existen múltiples historias relatadas acerca de este periodo, hoy nos enfocaremos en la de un hombre en particular, un hombre que, de hecho, tuvo una gran influencia entre el Comintern y la Internacional Comunista, siendo estos logros y otros más los que acreditaron a ser enterrado en el Kremlin pese a no ser un ruso. Y dada esta breve introducción, ¿por qué no damos un vistazo a la película de esta ocasión? La película comienza con una breve introducción dada por los narradores acerca de los protagonistas de este filme, John Reed y Louis Bryant. Sin embargo, el comienzo de la historia se centra más que nada en Reed, quien comienza a ser brevemente descrito con algunas de sus cualidades y datos personales, como que nació en una familia adinerada en Portland, Oregon, o sus travesías pasadas, como la que vivió durante México cuando estalló la revolución en dicha nación. Y pese a este ejemplo, nuestra historia se sitúa inicialmente en los Estados Unidos, y con eso empezamos este relato. Una de las primeras escenas que son introducidas en el filme es la reunión que lleva a cabo un club liberal en donde se debate acerca del motivo de una posible entrada americana a la Gran Guerra. Y en esta reunión, tanto Bryant como Reed estuvieron presentes, siendo el último mencionado el que más importancia tuvo, ya que a él le preguntaron directamente cuál era su pensamiento acerca de todo esto, a lo que respondió con una sola palabra: lucro. Con todo el caos sucedido por su respuesta, Luis decidió entrevistarlo en privado ese mismo día, logrando redactar varios de los pensamientos de este hombre, quien al final terminaría por leer algunos de los escritos de la joven y, además, de acordar que se viesen en otra ocasión. Y dicha ocasión llegó bastante pronto, y es que ambos terminarían por verse en una reunión familiar de los Reed, en donde se tocaron varios temas sin demasiada importancia para el desarrollo de la trama, pero que, gracias a esta comida, ambos terminarían por ganarse más confianza y formar las bases de su relación tóxica. Por si llegaron a preguntárselo, lo de relación tóxica viene gracias a las disputas que ambos tendrían en los años venideros. Sin embargo, la primera de ellas sucede literalmente al día siguiente, y es que, luego de que ambos se enrollasen, la mujer quiere irse de ahí tras sentirse utilizada por John, quien la insta a irse a Nueva York con él, y al final ella terminaría por acceder, no sin antes haber hecho un drama en el proceso que no terminaría en absolutamente nada. ¿Y por qué Nueva York específicamente? Pues porque esta ciudad era una más liberal comparada con Portland, y gracias a sus convicciones, esto era algo mejor para ambos. Con su llegada al terreno original de las 13 colonias, la pareja cumple su objetivo de ir a una zona más liberal, en donde para nada violarían sus derechos de libertad de reunión y asociación, o de expresión. De hecho, en realidad le sucedió algo bueno, y es que los dos lograron juntarse con los activistas y grupos sociales que compartían ideas distintas, como las suyas, y entre estas personas conocerían a dos que destacarían de entre todas, Emma Goldman y Eugene O'Neill, quienes no solo eran personas influyentes entre sus comunidades, sino que también lo serían más adelante en la historia. Además de todo lo que les conté, ¿qué pensarían si les dijese que terminarían por violar las libertades que les había mencionado? Sí que es algo muy sorprendente y poco creíble, pero en un momento en el que John estaba en una reunión de trabajadores en la que se propuso la formación de un gran sindicato, fueron intervenidos por gente armada que fue enviada para suprimir su reunión. Y, por supuesto, que no sucedió de una manera muy pacífica que digamos. Y por si se preguntan qué estaba haciendo su amada en este momento,
pues andaba hablando con activistas y reuniéndose con personas muy importantes o adineradas. De hecho, por este periodo ella se vuelve una persona más radical en sus creencias, tanto así que, como si de una racha se tratase, pelea nuevamente con John por exactamente lo mismo que la vez pasada, y es que no quería que la identificasen como la señora Reed, sino que fuese por su propio apellido y por sus propias convicciones. Lamentablemente no siempre sucedería esto, puesto que siempre terminarían por ser relacionados el uno con el otro. Dejando a un lado el drama, sus vidas siguen como si nada luego de que se reconciliasen, y es que nuestro protagonista comienza a escribir poesía con temáticas políticas, una ciertamente extraña y de calidad subjetiva, pero, además de esto, siguió sirviendo como periodista de causas mayormente sociales, y de hecho, iría en 1916 a cubrir una convención demócrata que se llevó a cabo en San Luis y que le tomaría una semana de viaje. Mientras esto sucedía, la señora Bryant se mantendría en su lugar, haciendo sus cosas. No obstante, terminaría por desarrollar una especie de romance con Eugene, con quien vive toda clase de experiencias durante ese tiempo en el que, pese a que lo pasan ciertamente bien, se percatan de que sus diferencias terminarían por separarlos junto al regreso de Jack, con quien seguiría junta por los años venideros. Y para variar drásticamente, la pareja termina por mudarse nuevamente hacia el norte de Nueva York, a Croton en Houston, y, además de esto, sucedió otra pelea ordinaria, pero nada realmente importante. Durante su estadía en su nuevo hogar, los dos consiguieron una mascota a la que, por no pensar en un nombre, terminarían por colocarle el de perra, literalmente. De hecho, ella haría aparición en varias escenas sin real importancia. Y lo más destacable de este periodo en la historia fueron las quejas de John hacia el presidente Wilson a causa de la intervención yanqui en la guerra en Europa, así como que presenciaría el caos en el que el Partido Socialista de América se había encontrado a causa del enfoque que éste quería tener. Es decir, si debió oponerse al reclutamiento de la gente en una guerra que no les competía o no. Y sé que parece chiste, pero otra pelea sucedería entre nuestros protagonistas a causa del romance que Louise tuvo. Además de que, pese a que ella creía fervientemente en el amor libre y sin ataduras, terminaría por enojarse más cuando el joven rojo le mencionaría que él también tuvo sus aventuras. En fin, esto terminaría por provocar que la mujer libre y decidida se fuese a Europa para trabajar como correspondiente en la guerra, por lo que por cierto tiempo ambos se comunicarían únicamente por correspondencia, al menos hasta que, con la llegada de la Revolución de Febrero, Rusia se vería sumergida en un caos absoluto, caos del que evidentemente se podría lucrar con verlo de primera plana. ¿Y cómo haría esto? Decidido a hacer todo lo posible, el joven viaja a Europa para reunirse con su esposa y proponerle que se venga con él a Rusia como compañeros de trabajo y nada más. Pese a esto, gracias a su orgullo como un buen trabajo que le dieron, decidió declinar su oferta y dejar que el joven revoltoso se fuese a la gran nación por tren. Dentro de este, Reed hablaría con un señor mayor a quien había conocido previamente y que le enseñaría un poco de ruso, y es que él no sabía ni decir hola en esta lengua. No obstante, mientras conversaba con el amable señor, repentinamente llegaría Luis, quien al final aceptaría su oferta de ir como compañeros de trabajo y nada más a Rusia. Por lo que, de esta manera, los tres emprenderían su trayecto hacia la nación eslava, uno que sería tardío, pero que al final daría frutos. Y es que, previo a que llegasen a su destino como tal, se encontrarían a un pequeño grupo de soldados rojos que se encontraban descansando. De hecho, uno de ellos le hablaría a uno de los pasajeros, acto que sería presenciado y magnificado por John, quien estaba ansioso de ver los secretos que aguardaba esta nación.
Finalmente, luego de que pasaran muchos días de recorrido, nuestros protagonistas llegarían a la Rusia de Kerensky, en donde serían recibidos casualmente por un amigo de ambos en común, quien les ofrecería un apartamento para que pudieran hospedarse. Apartamento, el cual solo contaría con una cama y que les ocasionaría un problema por esto mismo, y que, como consecuencia, provocaría que John durmiese en el sillón acompañado de una que otra cobija. Durante los primeros días, los dos se enfocarían en hacer lo que mejor sabían hacer, escribir. ¿Y de qué hablaban? Evidentemente de la situación sociopolítica por la que el país estaba pasando, tal y como las filas que había para conseguir pan o las huelgas constantes de los bolcheviques. Es más, durante este tiempo, ambos tuvieron el placer de visitar el antiguo Palacio Real que ahora era ocupado por el presidente, y, de manera individual, John conocería al mismísimo Lenin. Y a pesar de que ya es más que obvio, esta parte de la película es la más llamativa, ya que además de suceder únicamente lo que les conté, el joven escritor también lograría presenciar una protesta a favor de las huelgas de los soldados que desertaban el campo de batalla por el maltrato. Y, gracias a que preguntó a un nativo que hablaba inglés y que éste lo invitase a hablar, John hablaría por primera vez sin el permiso de nadie, expresando sus ideas por medio de la traducción del hombre. De hecho, considero esta escena una de las mejores de la película. If you refuse to support the capitalist war machine, they will follow your example, and if the workers of the world stand together, the war can be stopped. Он говорит, что если мы, все рабочие, объединимся, то этой капиталистической войны мы сможем понять. They support you and will join you in revolution. Он привез нам привет от американцев. Да здравствует русская революция!
Luego de que ambos presenciasen parte del inicio de la revolución bolchevique, la pareja regresaría a los Estados Unidos, en donde, a diferencia de antes, serían perseguidos por las autoridades por la propaganda y escritos de Reed, quien además decide volverse principalmente en un activista, dejando a un lado la escritura, por lo menos después de escribir su obra más famosa, Los 10 días que estremecieron al mundo. Lo que prosigue en la historia vuelve a ser algo trágico y ciertamente dramático, y es que, a causa del alzamiento de los bolcheviques como del centralismo del comité del partido, la agrupación política a la que John pertenecía terminaría por dividirse en dos, siendo una de ellas lideradas por un viejo amigo suyo y la otra por él, la cual sería nombrada por moción como el Partido Comunista Obrero de América, el cual, también por moción, buscaría ser reconocido por el Comintern como el Partido Comunista Auténtico de los Estados Unidos, y quien se encargaría de hacer esto sería John, quien luego de tener una disputa con la otra facción del partido, regresaría a su casa para contarle a Louis la situación. Creo que no hace falta decir qué es lo que sucedió después. En fin, luego del drama, nuestro protagonista decidiría irse a Rusia para cumplir la petición de su partido, la cual, luego de ser analizada a profundidad y considerando las circunstancias de la situación, terminó por darles igual y le pidió que unificaran ambos partidos en uno solo, cosa que evidentemente molestó un poco al joven Reed, aunque no tanto como que lo invitaran forzosamente a quedarse en la nación para servir en la propaganda nacional, cosa que evidentemente él no quería, puesto que ya tenía cosas que atender en su propia patria. Así que, pese a la incomodidad que esto representaba, el joven decidió negar la oferta y volver por su propia cuenta a su patria, y para hacer esto debería cruzar por varios lugares, entre ellos Finlandia, país en donde terminaría por ser capturado e interrogado. Mientras todo el caos sucedía, la esposa de John se reencontró con Eugene, quien le guardaba cierto rencor hacia ella por lo que había sucedido entre ellos, pero al final terminarían por hablar relativamente bien, sobre todo cuando la joven se enteró de la repentina desaparición de su amado, a quien trataría de buscar por tierra y mar, literalmente, puesto que se terminaría por ir de Nueva York para ir a buscarlo. Sin embargo, ella no fue la única persona que lo ayudaría, y es que nuevamente el mismísimo Lenin haría un intercambio de decenas de profesores a cambio de él, logrando conseguir su libertad tiempo después, aunque a coste de volver nuevamente a Rusia y no a su hogar, pero al menos se encontraba a salvo, por ahora. Durante varios meses, John trató de comunicarse con su querida por medio de correspondencia que enviaba hacia Nueva York, aunque evidentemente sus mensajes jamás eran respondidos a causa de que ella ya no se encontraba ahí, todo porque había salido a buscarlo por pensar que él seguía desaparecido. Es una pena que tardarían tanto tiempo en volver a verse. Por la falta de comunicación y de la oportunidad de ir a su casa, John decidiría servir a la causa al ir al Medio Oriente para expandir los valores del bolchevismo en compañía de otras personas del Partido de Rusia, las cuales, para molestia de Jack, terminarían por modificar las traducciones de sus discursos para así lograr aprovecharse de la ignorancia del pueblo. Y, además de esto, también habría una clara dominancia rusa en todos los congresos socialistas, cosa que evidentemente hizo que John se molestase y, por ende, empezase a desanimarse en torno a toda la revolución bolchevique, más cuando ellos eliminaron algunas cualidades con las que habían empezado su movimiento, como la existencia de los periódicos o de las autonomías locales. Pero bueno, ese ya es otro tema. Regresando con la trama como tal, ¿recuerdan que les dije que nuestro protagonista se había ido al Medio Oriente junto con otras personas del Partido Comunista de Rusia? Pues luego de su reunión, fueron emboscados por sus oponentes, quienes atacaron el tren en el que ellos se encontraban,
provocando que por todo este relajo empezase una batalla entre los rojos y sus atacantes, ocasionando que muchos de los dos bandos terminasen muertos o malheridos. Y luego de esta escena, rápidamente nos cambiamos a una estación de trenes en Rusia, en donde aparece la misma locomotora, pero hecha un desastre al igual que todas las personas que salieron de ella, siendo una de estas el joven Reed, quien observaba en la lejanía después de mucho tiempo a su querida Louise, a quien recibe de una muy buena forma, aunque lamentablemente esta sería una de sus últimas acciones. A causa de todos sus viajes y del maltrato que experimentó a lo largo de varios momentos en su estadía, John terminó por enfermarse de tifus, provocando que tuviera que estar la mayor parte de su tiempo reposando en la cama y siendo atendido por las enfermeras y los doctores del lugar. Sin embargo, un día como cualquier otro, ya no pudo seguir viviendo en estas condiciones y terminó por fallecer a los 33 años. Y, de esta forma, esta historia concluye, con el llanto de su esposa de fondo junto a una imagen de ello que representaba el lamento de otras personas que compartían el mismo dolor que ella, quienes posiblemente recordarán esta historia con cierta nostalgia. Historia mayormente conocida como la relación tóxica entre dos gringos que influyó profundamente al socialismo. Como usualmente les digo en esta clase de videos, ¿qué opinión tienen acerca de esta película / documental? En mi opinión, este largometraje es uno que vale la pena ver, de hecho se lo recomiendo, no solo por la historia o la actuación destacable, sino por la objetividad con la que es narrada, algo bastante admirable a mi parecer. Y además de contarles mi criterio, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Les gustaría que hablase acerca de la película Hitler, The Rise of Evil, en unas cuantas semanas? Para dar una breve síntesis de esta, habla acerca de la historia del señor del bigote peculiar hasta su ascenso al poder en 1933. Como último punto, me gustaría pedirles un favor, y es que difundan este video y este canal por igual, ya que este video me costó más trabajo del usual, y espero que se haya notado. Y el canal está a poco menos de 100 suscriptores para llegar a los 1000, por lo que me gustaría que todos siguiésemos en conjunto con este proyecto. En fin, sin nada más que pueda añadir por esta ocasión, hasta la próxima, camaradas.